Ujú. Ma ximopanoltican, ma ximosehuican, ma xicalaquican inipan totlamachtil, nican Tlaxilacali, Moyotepec. Bienvenidos, pasen ustedes aquí a esta clase de la lengua náhuatl en el barrio de Moyotepec. Nican Bunco Xochimilco Amoxcali, aquí en la biblioteca de Bunco Xochimilco. Nican Mexico Altepec, aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos, vamos a ver ahora este tema, aunque los nahuas somos muy serios, vamos a ver ahora cómo es el humor, son las bromas, lo que se llama el camanali en la lengua náhuatl, camanali, en lo que está aquí. Nali significa, o sea, algo del otro lado, o sea, como cuando hay un río o una barranca y la gente del otro lado, de alguno del otro lado, digamos, que vive, se le dice Nali a ese lugar. Y los de allá, digamos, también pueden decirnos hacia acá, estamos del otro lado, Nali, así el lugar, el lugar. Entonces, Kama, boca. Entonces, Kamanali pareciera como si esas pláticas de, de un lado a otro, así de lejos, ¿no? A lo lejos, casi como de grito. Pero bueno, Kamanali no es algo, digamos, de hace poco, porque a veces yo encuentro cosas en los libros, aunque no los anoto. En una investigación que me encargaron hace como 20 años, fui a una biblioteca allá por el centro, en la biblioteca del Congreso de la Unión, allá por el centro, y hojeé varios libros buscando información sobre los pueblos nahuas. En uno de esos encontré que en Tenochtitlan había una especie de cómicos, digamos, que hacían reír a Moctezuma, al gobernante, y que ellos eran tan diestros, tan buenos para hablar, para hacer reír, que Moctezuma, el gobernante, decían que cuando ellos hablaban frente a él, yo entiendo que dialogaban, y que él hasta se detenía la barriga de la risa, ¿sí? Eso me pareció interesante. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué me pareció interesante? Porque Kamanali, pues sí, es el habla en broma, es el habla jocosa, pero también Kamanalowani, no recuerdo si ya lo hemos escrito, pero aquí lo voy a escribir. Ajá. El, aquí lo voy a escribir. Kama na lo wani, a ver si entra aquí, si entra aquí, si se ve, a ver si lo ven. Kamanalowani quiere decir aquel que se dedica, que su como oficio, ocupación, es hacer reír, es hacer bromas. O la idea también es que esa persona, que aunque no le pagan por hacer reír, pero en la comunidad donde soy, sí tenían una ocupación aquellas personas que de nacimiento hablaban con humor, hablaban con cierta alegría, ciertas bromas y cierta imaginación, ¿no? Y entonces le decíamos los Kamanalowani. Entonces el Kamanalowani, ¿para qué se ocupaba? Yo lo que vi es que en las bodas, el Kamanalowani debía repartir unos como cosas, objetos hechos de madera, que tenían simbolismo como una figura de conejo, de tordo, de venado, también de vaca, caballo, de borracho. Imagínense que no se puede hacer una broma con el borracho. Entonces, y otros, ¿no? Borracho, borracha, y flores. Si me puede traer una flor por ahí, una naranja por ahí, para mostrarles un poco, porque esto precisamente, a esta manera, es para las bodas allá. Y el Kamanalowani debía repartir esas flores y debía repartir figuras de madera, hechas de madera de cedro, con humor. ¿Por qué?
se dice que en las bodas no solo hay alegría de los novios, de la novia, ¿no? También a veces las familias de los novios y las novias no se quieren, no se llevan, no se caen bien, o si alguien tiene un poco más de tierras o de dineros o así, alguna cosa, pues también hay tristeza, también hay enojo, también hay problemas, ¿no? Y luego con los alcoholes, pues ya se hacen los problemas. Por eso el Kamanalowani debía mediar, digamos, la fiesta, debía hacer reír, debía hacer bromas, un poco para alivianar las tensiones. Y entonces el Kamanalowani debía repartir cosas así y otras cosas más. Por aquí lo paso. Otras figuras más. Este, eh, por ejemplo, el Kamanalowani yo lo vi así como ocupación ahí, que se debía escoger a alguien que de forma natural pudiera hacer reír a la gente, pudiera, como digo, mediar en esa fiesta. Pero también se reconocía en la comunidad quién era Kamanalowani, porque como aquí en la ciudad, ustedes que tienen amigos, amigas, ya saben que, tal persona siempre hace bromas, siempre está alegre, siempre, cualquier cosa te puede hacer alguna broma. Pero no todos somos así, ¿verdad? Ajá, hay quien es muy serio, ¿no? O aún así, alguien que parece muy serio, de repente tiene una chispa por ahí y dice algo jocoso, algo con imaginación. Porque para hacer el Kamanali, también en náhuatl y también en español, es necesaria la imaginación, ¿verdad? Es necesaria una habilidad con el habla, también en aguas, entonces. Bueno, aquí yo les puse una partícula que es po, un poco para aprender, porque voy a poner unas frases donde va esta partícula po. Po así solo, pues no tiene mucho sentido, pero en el diccionario de Molina ya dice no po, mi amigo o mi compañero, no po. Hoy no lo usamos así en mi pueblo, en la comunidad, así no po, pero sí usamos esta palabra, no guampo. Pero no guampo puede ser hombre o mujer. Yo puedo decirle a José no guampo, pero allá equivale a mi compañero de la comunidad. O sea, no mi amigo, sino es, es que es parte de la comunidad, digamos que hablan aguas, por eso entonces se dice no guampo. Pero también acá en Milpalta usan el término nohuampo, pero parece ser que nohuampo es para decir como alguien de mi familia. En realidad nohuampo significa precisamente po, esa partícula aquí, así, quiere decir que así como está construido, esta partícula po siempre va al final y se le puede poner tsin, nohuampo tsin, si es que yo tengo afecto con esa persona, puede ser hombre o mujer, po siempre va al final y significa que se comparte algo con esa persona, lo mismo. En ese caso es la comunidad. Por eso Nohuampo es mi compañero de la comunidad. Y Guam, así, Guam, para algunos que han estado en la Guam, Xochimilco, no es que sea la Guam, ¿verdad? La Guam, sino Guam significa proximidad, cercanía, cercanía. Uh-huh. Entonces, no guampo por eso es alguien que comparto algo, que comparto la cercanía, pues es la comunidad, ¿no? Es mi vecino, es de mi comunidad, no guampo, ¿sí? Así se entiende, ¿sí? Que habla náhuatl, que es de la comunidad, que sabe de la tradición, ¿sí? No guampo. Pero esta partícula po se puede usar también para, para indicar otras cosas, ¿no? Siempre al final. Mientras que acá atrás le podemos meter más cosas, más palabras, pero siempre po nos va a marcar algo, algo que se comparte, ¿sí? Entre una persona a otra, ¿sí? Pero aquí está, fíjense, en plural, no wampowan. Si yo me refiero a la gente de mi comunidad, sí, no wampowan, quiere decir todos mis
compañeros, todos mis cercanos, así, de la comunidad. No Wampowan, mis compañeros. Claro, también puede ir más allá este término. Si estoy en un equipo, ¿sí? Pues este equipo yo les puedo decir no Wampowan, a mis compañeros de este grupo, o sea, de esa comunidad, ¿sí? Ahora, así también se puede hacer, pero como el náhuatl es aglutinante, también se puede decir, aquí se alarga más, y eso lo usamos mucho así en esta región, la Huasteca, no Wam Pollowan, así. Se alarga, ¿sí lo ven? Es la misma idea, solo que se agregó yo. No Wam Pollowan. Este yo de yot indica grupo también, ¿sí? Entonces, no Wam Pollowan parece largo para decir mis compañeros, mis compañeras, ¿sí? Ajá. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué creen que, cómo se decía cuando la gente que trabajaba en el palacio allá en Tula, en el palacio de gobierno, para decir que eran compañeros del mismo palacio, porque ahí es un tecpan, que quiere decir lugar de autoridades, de autoridad? Así dicen los textos antiguos. Uh-huh. Se decía de una persona que decía que tenía compañeros en ese tecpan, y tecpoyowan, lo pongo así en minúscula, y esto lo pongo aquí porque esto se habla hoy así, así, así. Esto es antiguo, no lo he escuchado en ningún otro lugar, más que lo he visto en el diccionario de Molina, esto. Uh-huh. Pero aquí está eso mismo, esta partícula po, para indicar compañero, para indicar que se comparte algo con una persona, lo mismo. Y esto se usa hoy en día en las comunidades, en la Huasteca. Pero Itecpoyowan, así, por ejemplo, si alguien decía, quería decir de Quetzalcóatl, el gobierno, Itecpoyowan, Quetzalcóatl, Tlaxtohuane, pues la gente del lugar de gobierno del Tlatoani Quetzalcóatl, del gobernante Quetzalcóatl, como su, digamos, como, pues sí, las gentes que eran muy cercanas, ¿no? Que trabajaban en el Tecpan, en el palacio, y Tecpoyowan. Pero lo que yo quiero recalcar es esto, Po, Yo, Wan, y esto que se usa todavía. Eso es importante porque se ve que viene este uso de muy atrás. Ahora, ¿por qué estamos platicando de esto? Porque vamos a ver unas palabras largas, esperemos que quepan en el pizarrón, de una forma de camanali, o sea, una forma de hablar en broma, de hablar jocosa, que se usaba en tiempo de siembra, yo lo escuché. Cuando se sembraba, a veces pues siempre debe haber plática, siempre hay cosas que platicar, y también para que no sea tan aburrido, que no se sienta mucho el cansancio. A mí me gustaba participar, aunque me costaba trabajo porque yo era niño, era joven, y no podía yo igual sembrar, porque sembramos con un palo. Empezábamos así parejitos todos, pero después alguien se iba quedando, sobre todo los niños, los jóvenes, que no teníamos tanta experiencia, eso me pasaba. Pero también tenía que apurarle para escuchar precisamente cómo hablaban el náhuatl camanali, el camanali, cómo se hacían bromas entre adultos, entre gente mayor. Y ahorita lo van a escuchar, lo van a ver cómo es eso. Antes de ver un camanali en la siembra, voy a poner otro ejemplo. Si aquí hay una mujer, aquí hay otra mujer, y para decirle mi compañera mujer, dicen así en la comunidad: no, si guapo, si alguien dice, ajá,
así, una mujer aquí, y le dice no si guapo, quiere decir mi compañera, por eso este po dice compañero, compañera, pero aquí equivale compañera porque aquí está sigua, que es mujer, y no, que es mi, mío, no si guapo, ajá, así, mi compañera, ajá, ese es muy, muy interesante, ahí está po. Bueno, hasta aquí, espero si tienen preguntas también, vamos un poco rápido, pero quiero decirles que ya en la siembra se escuchaba esto para mí más cercano, muy con mucha dificultad, con mucha imaginación, aunque también los jóvenes o los niños en algún momento también lo podían hacer. Vamos a ver aquí, ya está ahí escrito, podemos a ver. Ah, sí, Temastiani nos hacen una pregunta aquí en TikTok. Es Acalie, dice, ¿la terminación po es femenino y masculino? ¿Entendimos bien? Sí, sí, Como muchas otras palabras en el náhuatl, ¿verdad? sí, sí, sí. Muy bien, muchísimas Femenino y gracias. masculino, aunque a veces se puede describir o poniendo antes de po, si es como en este caso, como sigua, está sigua, entonces ya se entiende que es mujer, pero hay cosas que no tienen género, ajá, este, y por ejemplo, no poyowan se puede entender como mis compañeros y compañeras de la comunidad, ajá, pero aquí sí especifica sigua, ¿no? Ujú, porque como es un idioma aglutinante, entonces se puede ir poniendo las raíces. Ujú, sí. Bueno, vamos a borrar aquí un poco para seguir. Bueno, vamos a seguir aquí con un ejemplo. Ah, bueno, una de las cosas que más recuerdo es que se podía decir, decir, por ejemplo, así. Hasta suena chistoso ya, ¿no? No capo, así. Pero cuando a veces, por ejemplo, eso sí, eh, aunque se ridiculiza, digamos, a alguien, en realidad, lo interesante aquí es que se está incluyendo también la primera persona, porque es una sola palabra, y dice no, mi, mío. Ujú. Y siempre, como somos diferentes, alguien puede tener la cabeza más grande y aquí hay dos personas, aquí hay otro o hay otras en un grupo y de repente le dicen, se siente, luego le dice, no cuachachapa al capo. Y dice, quiere decir, ah, él es mi compañero, él es como yo, mi compañero, cabeza de cazuela, porque tiene la cabeza más grande, ¿verdad? No cuachachapa al capo. O si alguien empieza y le dice mo, con mo, aquí le podemos cambiar, ¿no? ¿Sí? Ya está la ironía aquí y le dice así, o sea, sin decir antes algo más, de repente le dice mocuachachapa al capo. Y allí empiezan, ¿no? Tu compañero cabeza de cazuela. Pero él puede sacar otra, ajá. Y si él es así gordito y
un poco de panza o algo de panza, le puede decir mo, ti, que, loch, po. Fíjense dónde va po, ¿verdad? ¿Dónde está po? Lo interesante aquí es que está diciendo que se incluye, pero aunque no sea verdad, ajá, porque esas son las bromas, ¿verdad? Aunque no sea verdad exactamente, es la imaginación. Y entonces, si de repente, este ya, digamos, ya empezó, ¿no? Mocua, chapalcapo, tiene cabeza más grande. Pero si el otro también tiene imaginación y sabe el náhuatl, le dice moisti que el ochpo, este es este gordito, ¿sí? Puede estar gordito. Y como está gordito, y el otro está flaco, flaco, y entonces le dice moisti que el ochpo. La ironía es que él está gordito, pero lo que le está diciendo es tu compañero de estómago chupado. Pero no es cierto, ¿verdad? Porque él es gordito y panzón y le dice moistique es que el ochpo. Porque él ya le dijo, ya empezó con mocuachachapalcapo, es tu compañero de cabeza de cazuela. Y el otro no se deja y le dice moistique es que el ochpo. Y ya entonces nos da risa, ¿verdad? Porque el otro es gordito, así. Ajá. O si no, también puede, así también eso como que hay una memoria, ¿sí? Este, por ejemplo, yo me puedo incluir, puedo decir a la segunda persona con ti, si él está flaquito y yo estoy así con panza, ¿sí? ¿Sí? Tino, ti, tú, tino y no, mío, tino y tiquesquelochpo. De cambio, ¿no? ¿Sí? Le voy a poner en rojo. Ti, no, y, ti, que, si va a caber, loch, po. Ya en sí la aglutinación nos da risa porque también aquí la cosa de la risa es que el otro pueda ir haciendo una palabra más larga. Y a veces, pues tropezamos, ¿no? Y a veces no alcanzamos. También eso nos da risa. Entonces yo le puedo decir al tino ihti que lochpo. Y entonces tú eres como yo. Fíjense, eso es lo interesante de que no es que no quiera ofender, es una cosa, una memoria. Se incluyen las dos, ¿no? Con este po eso nos da esa facilidad, ¿verdad? Esa es una forma de hacer las bromas. Tino Ixtequexquelochpo. Eres mi compañero o eres como yo de estómago chupado, ¿verdad? Así. Ujú. Hasta ahí no sé si tengan preguntas, comentarios. Vamos a borrar acá. Pero claro que también, como no somos santos, aunque yo me llamo Santos, también pues también se puede ofender a alguien, o sea, también hay esa, ¿verdad? Alguien enojado, imagínense, y sabiendo el Nahua Camanali y el Camanali, pues también, ¿verdad? También, ajá. O alguien que no apreciamos, este, no somos perfectos, ¿no? Como sociedad tenemos nuestras fallas, tenemos también ofendemos, también ironizamos, también reímos, también hay de todo, ¿no? De todo, como cualquier otra sociedad imperfecta, ¿no? Ajá. Pero claro, se busca también el ideal porque hay valores también, ¿no? Hay valores como, pues es la comunidad, es importante la comunidad, es importante el respeto a los ancianos, a los niños, es importante trabajar, ayudar en la casa, en la comunidad, pero también es cierto que no todo funciona exactamente, perfectamente, ¿no? Pero yo escuché alguna ocasión y me gustó, aunque era como ofensa, pero aquí voy a decir un poco. Antes de eso, contestamos una pregunta. Ah, sí, es que nos preguntan a qué horas inicia la clase.
Pues les decimos que hoy empezamos a las 2 por ocasión especial, que a veces Ujú. tiene trabajo de Temastiani, pero regularmente es los domingos a las 4 y ahí nos pueden seguir, igual avisamos, siempre avisamos, casi siempre con un día de anticipación, pues, te Ujú. estaremos avisando de próximas transmisiones también. Sí, últimamente no estamos, no podemos justamente los domingos bien, pero sí estamos acomodándonos los sábados, ¿verdad? Pero bueno, avisaremos eso, avisaremos. Ujú, ujú. Claro que yo digo aquí estoy poniendo porque estoy platicando de cómo escuché las bromas, el Kamanali en cuando sembrábamos, cuando se sembraba, pero también en las fiestas, en las bodas, en otros trabajos comunitarios también había, ¿no? Pero yo lo escuché como más en la siembra. Pero también es cierto que como dicen, la palabra tiene eso, tiene poder, depende de quién lo diga, ¿verdad? Tiene fuerza, tiene poder, tiene su razón. Podemos herir a alguien con una frase nada más, ¿verdad? Pero también podemos hacerla sentir bien, ¿no? Podemos vernos amables también, cariñosos. Ajá. Pero esto lo escuché yo en la casa porque ahí donde vivíamos, mis tíos eran mayores y sabían de estas cosas y sabían, en ese tiempo pues apenas había un radio, no había teléfono, no había televisión, no había luz, pues muchas de las pláticas se sabían y se comentaban en el pueblo como información o si quieren como chisme, como información, así se pasaban las cosas que sucedían en la comunidad. Escuché una vez de una persona que dicen que una familia, bueno, también somos de esa familia, aunque no somos exactamente así. Ellos eran muy altos, una familia. De ahí viene la familia de mi mamá, aunque mi mamá no era alta. Y ellos se decían, pues estaban, ¿cómo se decían? No sé si decir se jactaban o sí, algo así como que se jactaban de ser altos. Y claro, puede ser también. Pero yo escuché que decían, un joven muy alto, pues se robó una muchacha o se juntó con una muchacha que no era alta, ¿sí? Y que los papás, y sobre todo la mamá, que era un poco enojona o algo así, y que era alta, orgullosa de ser alta, digamos, que, que dijo, no sé si le dijo a su hijo, pero algo escucharon ellos, pero a la nuera, que no era alta, le dijo así, un poco difícil pronunciar, ¿no? Ixchicoscotococho. Los que hablan náhuatl allá en casa, los que nos están siguiendo, entenderán un poco. Ixchicoscotococho. Si se fijan ustedes mucho en el Kamanali, se duplica, se reduplica aquí como co, y aquí que, cha, cha, cha. Aquí me faltó una A, perdón. Aquí no me faltó una A, cha. Sí, bueno, aquí no, chachapali, no, sí me faltó una A, pero aquí sí, cosco, ixicoscotococho, o sea, a esta persona, esa señora mayor, y era alta, a su nuera le dijo así, ixicoscotococho. No sé si le dijo tleica tigualica ininsihuat ixicoscotococho. ¿Por qué trajiste una mujer, como dicen, como patas de perico? O sea, esa es la realidad, así lo escuché. Eso y eso, o sea, así, pues sí. ¿Hemos escuchado algo parecido aquí? Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí, o sea, o sea, claro, que a veces sí, porque está muy alto, porque está muy flaco, o porque está muy gordo y demás. Claro, el ideal es que no ofendamos a las personas, ¿no? El ideal es que aceptemos así como son, pero también hay esto, ¿no? Entonces aquí parece como el Nahua Kamanali, el Kamanali, pero aquí así lo dijo la señora. Esta mujer dice patas cortas de perico. Ujú. Platicando con un alumno, creo que le platicó así como esto, esta palabra, este, pues parece que lo utilizó para defenderse porque en un trabajo, ellos son altos, estos muchachos, un alumno, su hermano era exageradamente flaco, flaco, así, muy flaco, que alguna compañera pues ya lo traía de encargo, como dicen, y que le dijo, ¿cómo le decía? Largo, le decía largo. Claro, no le gustó al muchacho y usó Ixchicos Cotococho. Y entonces dice que la persona, la compañera, pues ya le bajó también, ya entendió, ¿no? Se defendió con eso. Pero entonces las palabras depende de cómo las usemos, cómo, cómo las utilizamos. También así en las comunidades, aunque los nahuas parecemos muy serios, también tenemos el camanal, ¿verdad? Y también tenemos palabras así que también se pueden usar para lastimar o para hacer una broma así, ¿verdad? Ujú. Pero precisamente este, aquí lo interesante es que va aglutinado y son palabras muy largas. Esto todavía se puede hacer más largo. Aquí también se puede hacer más largo, ¿sí? Hay palabras más largas que estas. Es posible que por esta forma de hablar hay un investigador extranjero, pero que ha aprendido bien la lengua náhuatl, dice lo que les platicaba la otra ocasión. Él decía, es posible que los mexicas se hayan albureado a los frailes. Dice, ¿por qué, maestro? Le decían, ¿por qué? Dice, porque esto de hacer palabras largas, ahí puedes meter aquí una cosa, una idea ahí, ¿verdad? En esa aglutinación, así. Es cierto, o sea, hacer una palabra larga como esto no es fácil. Se necesita imaginación, porque se puede, digamos, como en broma, ridiculizar o bromear con cada parte del cuerpo, aún en español, ¿verdad? Es cierto. La cabeza, las orejas, la nariz, la boca, así. Ajá. Sí. Claro, como aquí, no siempre con todo mundo podemos usar el kamanali, ¿verdad? Y no siempre se usa el kamanali, sino en algún momento se puede usar el kamanali. En este caso, a mí parecer, cuando sembrábamos, pues si vamos bromeando así, es menos el cansancio, ¿no? Pero en todos los pueblos yo creo que hay así este, las bromas o los amigos, ¿no? Pero ¿qué creen también que dicen los textos antiguos? Que el, cuando a alguien elegían como gobernante, eso en el México antiguo, decían más o menos como ahora sí, ya no debes usar el camanali. O el buen gobernante es aquel que no usa el camanali. Así dicen los textos. Y pareciera que el ideal es que el tlatoani, el gobernante, debía ser como una fiera, como un jaguar, como un águila. Debía ser, debía dar miedo, dicen los textos. Ya cuando los elegían, decían, ahora ya no eres como nosotros, ahora ya eres un jaguar, ahora ya eres como una fiera, ahora ya causas miedo, causas temor. Así le decían. Y otras recomendaciones que le daban.
¿sí? Debe ser esto, debe ser el otro, ¿no? Tenían como también el ideal de gobernante, ¿no? El que no descansa, el que enjuga o, ¿cómo se dice? Enjuga o enjuaga las lágrimas del macehual, del pueblo, el que está ocupado de la danza, de la sonaja, de que suene el caracol, de que se haga la fiesta, la danza, ¿no? Y así, ¿no? El que está ocupado del agua fría y del agua caliente, del agua roja, del agua azul, ¿sí? Claro, ¿verdad? No es fácil con el público un gobernante que siempre esté bromeando, pues no, ¿verdad? Entonces, sí, aquí el Kamanali, también en las comunidades, no siempre con todos, no todos se prestan, pero a veces cuando hay en un trabajo comunitario, como lo vi en la siembra, sí se puede hacer. Y a mí me parece que es una de las, como es una de las formas de hablar donde se necesita pensar mucho, donde se necesita dominio de la lengua, donde se necesita habilidad, y que yo pienso que también pues es necesario, ¿no? Es necesario. Ujú. Bien, ¿tienen más preguntas? Buscando alguna, ¿no? Mientras le leo algún comentario, algunos Ujú, saludos que nos mandan, ujú. en lo que nos mandan algunas de sus preguntas. Ubalda Cortés, desde el inicio de la transmisión, nos dice lista para la sesión y dando like. Entonces, le agradecemos. Lugo García Eli, aquí en YouTube. Se saluda a Sebastián y Santos y a su equipo. Excelente labor de convidar. Y también acá en Facebook. em, José Domínguez dice, Tlazocamati, Temastiani Cruz, saludos. José Guadalupe Chávez también nos envía saludos, dice estimado maestro Cruz. Y Tana Mares que nos envió aquí en Facebook una donación, le agradecemos. Y pues los invitamos a seguir dejando sus preguntas, sus comentarios. No sé si aquí también en presencial tengan comentario, pregunta. ¿Sí? ¿No? Ok, ok. Bueno, si no seguimos. Ujú, seguimos porque hay muchas otras que queremos decir. Bueno, aquí voy a borrar. Esto, a mi parecer, o sea, aunque la señora, como les digo, lo dijo en contra, como el disgusto, ¿no? Porque pues ella se sentía orgullosa de ser alta y la nuera no era alta, pues no estaba contenta. Pero lo que yo rescato es qué palabra aglutinada hizo, ¿no? A mí siempre me ha dado risa esta palabra, Ixchicoscotococho. Para mí suena chistosa, para mí, ¿no? No sé para ustedes. ¿Mm? Pero también se puede usar como para describir algo, exactamente un perico, ¿verdad? Ujú. Bueno, en lo que borra Temastiani Ujú, le leemos una pregunta. ujú, Dice Armando Teli Sandoval, aquí ujú. en TikTok, dice, ¿usted usa la palabra ometeo? La, o sea, la palabra meteor digamos, yo no podía decir que no la uso. La he usado, este, pues cuando he estado en algún temazcal, porque aquí la costumbre en en los temazcales, en este valle, que cada vez hay más temazcales, dicen ometeor, pero a mi parecer es algo nuevo, pero sí lo he utilizado, no diré que no, o sea, cuando he ido en los temazcales, y el temazcal pues es de algún grupo de danza, es de los que están acostumbrados a decir ometeor, o sea, ometeor está en nuestro vocabulario,
grupos de la mexicanidad muy arraigado, pero también es cierto que en estos videos he hecho comentarios o una crítica, ¿verdad? Pueden buscar ahí en los videos, hablamos sobre Ometeotl, ¿no? Pero sí me parece que es algo que se acerca a cómo concebían la divinidad, una divinidad, digamos, dual. Eso es Ometeotl, aunque, como digo, a mi parecer es algo nuevo. Uh-huh. Pues para seguir, quiero decirles que tengo un amigo aquí en Xochimilco, aquí en San Gregorio, de habla náhuatl, aunque es de Hueyapan y aunque no usan la L, nos entendemos. Pero con él siempre usamos el Kabanali porque pues él también se presta, o también es así, su habla así, y usamos un poco, así hablamos, ¿no? Este, Bueno, aquí al principio que se ponen posesivos, también se puede poner to. Y a veces duplicamos este K y no suena K, K, así no, sino suena toish o mi K se alarga, pero no se alarga tanto, toish o mi K capo, o mi K capo, toish o mi K capo, así. Sí, 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 si yo tengo un compañero aquí y somos gorditos, así, cachetones, pero vemos a alguien que está muy delgadito, muy flaquito, y podemos decirnos entre nosotros, to ish o mi capo. To ish o mi capo quiere decir aquí compañero, ¿verdad? Que es como nosotros. K, el que posee, que tiene, pero doble, aquí doble se duplica. Y aquí omi, de omit, hueso, es de omit, pero se duplica, si lo ven. Hay una duplicación que es muy común en las aglutinaciones y es muy común en el náhuatl. Para nosotros es importante hacer esa duplicación, para nosotros nos hace reír, nos crea una dificultad para pronunciar la palabra, para decirla, para sacarla. Ish, rostro. Entonces, ish o mixcacapo. Si yo estoy aquí, pero yo soy cachetón y el otro también es cachetón o gordito, pero el otro está delgado, entonces lo que decimos es nuestro compañero, es como nosotros, de cara huesuda, ¿no? Así, huesuda, ¿no? Ajá, que se le notan estos huesos así. Pero nosotros somos cachetones, entonces ya nos reímos él y yo. Entonces, o mi cacapo. Esa es la cosa, ¿no? De la ironía, lo que es irónico. Ajá. Y así podemos decir otras cosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, esta me da risa también. ¿No? Ish, mi, miston, capo. Cuando admiramos a alguien, por ejemplo, que es muy, como decimos, muy vivaracho, muy movido, muy así, y yo no soy así, digamos, yo me muevo más torpemente, yo pienso las cosas,
yo camino más despacio, pero él como una ardilla así, pero así, ¿no? O como decimos aquí, como gato. Pero entonces yo estoy bromeando con él porque vemos una persona así y le decimos, vemos aquí a Luis, acá está José, y yo le digo de Luis que es así movido, digo, muy miston capo, y también hay una cierta musicalidad, una cierta, sí, tonada en la palabra, le digo a José, muy miston capo, pues él se va a reír porque le estoy diciendo, es como si le digo con mo, pues no me incluyo, ¿no? No me incluyo aquí, pero ya lo estoy provocando, ¿no? Entonces, es como tú, este, como, cara, como, con rostro de felino o de gato. O sea, como los gatos que son muy ágiles, muy así, ¿no? Pero resulta que nosotros, o que él no es así, ¿verdad? Que él se mueve más lento, digamos así, ¿no? Sí. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, José. Sí, pero si yo le pongo to, entonces también puede reírse porque si decimos que somos los dos, que somos como él, que es muy ágil para todo, ¿verdad? Esa es la cosa de aquí. Ajá, sí se repite, pero se puede uno comparar con los animales, con un pájaro o el cuerpo aquí. Entonces, por eso pues es muy amplio también, ¿no? Es toda una forma de hablar precisamente, ¿sí? Creo que en el libro que va a salir próximamente, en este mes esperemos, utilizo un poco eso, ¿sí? Ese recurso, lo trabajo, no exactamente así como lo usamos, sino en un poema, um, aglutina un poco a esa manera, ¿verdad? Entonces, pues como digo, se puede usar de muchas formas. Ajá. Pero no quiere decir que esta partícula po siempre va a ser para las bromas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, allá en mi comunidad nosotros decíamos al vecino tochancapo, tochancapo, to, nuestro, chan, de chantli, hogar, ka, que une po y chantli, tochancapo, entonces quiere decir nuestro vecino. Pero es cierto que no en todas las zonas nahuas dicen, para decir vecino, dicen así. Aquí en este valle y en Tenochtitlan está registrado que decían tocalescapo o mocalescapo, nocalescapo, con cali. Y ahí está po, ¿verdad? Calle, que tiene casa, pero po, entonces, nuestro compañero de casa, nuestro vecino. Aquí está mi casa, aquí está la otra, aquí está el vecino, aquí. Ya entonces toca el escapo. Pero es la misma idea es la misma forma para aglutinar. Ujú. Porque este idioma es así, muy aglutinante, como hemos visto, ¿no? Entonces, tochancapo, pues no, con po, ¿verdad? Ahí está, po, vecino. Ujú. Nuestro vecino. Pero en otros lados se puede acuñar de otra manera la palabra vecino. Bueno, aquí entonces vamos a hacer este ejercicio. A veces cuando alguien empieza así, que dice toish o mi capo, como es una costumbre, ya el otro ya entiende que está empezando a bromear y que debes seguirle la corriente, digamos, como se dice comúnmente, ¿sí? Entonces yo le digo así, toish o mi capo, a alguien allá, toish o mi capo, él debe decirme, para seguir bromeando, moish mi ton capo. Fíjense cómo suena, toish o mi capo. Y él debe decir, Luis, moish mi ton capo.
Pero si no lo puede pronunciar bien, rápido, entonces nos da risa o él mismo se ríe porque tropieza. Vamos a hacer este ejercicio. Ajá, también allá en casa lo pueden hacer. Tratar de pronunciar. Yo digo Luis, acá está un compañero. Toish o mi capo. Tú debes decir fuerte. Por ahí va. Por ahí va. A ver, allá el compañero. Yo digo Toish o mi capo. Alguien allá. Toish, toish o mi capo. Así como suena. Toish o mi capo. Y tú debes decir Moish mi ston capo. Moish mi. Cuesta trabajo la repetición. Dale. Yo digo Entonces, Toish o mi capo. Allá. y yo digo, Moishmik Mistocacapo. Nos falta aquí. Moishmik ¿Qué creen? Mistocacapo. Es más largo. Es más largo. Es más largo. No se asusten. Ton. A ver, otra vez. Moishmik Mistocacapo. Eso. Moish, Moish. Fíjense dónde está el quiebre aquí. Moish, mi, ston, mi, ston, ka. Se alarga. Ka. Así, o sea, como que no se pronuncia fuerte ka. Capo. Capo. Moish, mi, ston, capo. Moishmik Mistocacapo. Y también quiere decir, sí. Fíjense cómo está la cosa aquí, también muy interesante. O sea, si yo le digo, ahí hay una persona que es muy lista, que es como un gato, como una ardilla, como un gato montés, así, y le digo, miston capo, pero también le estoy insinuando que él no es así, que él es torpe, que no es como felino. Esa idea también tiene. O sea, le estoy como esto que dice, que también se usa en español, ¿no? La ironía. Ujú. Así también lo usamos. Pienso que viene de allá de muy atrás y pienso que también muchas cosas se pasan al español mexicano, ¿verdad? Un humor muy sarcástico, ¿no? Ajá. Como dicen que el mexicano es muy, ¿qué? Es muy pícaro o es el albur, al doble sentido, ¿verdad? El doble sentido, que en otros lugares o en otros países a lo mejor no es tan así, ¿verdad? Sí lo han escuchado y lo comentan especialistas, ¿verdad? Ajá, también. Eso sí es cierto, ¿verdad? Entonces se necesita la imaginación, ¿sí? Y si no aprende eso, pues le va, como dicen, como en feria, ¿no? El pueblo, entre la gente, como dicen, ¿sí? En alguna fiesta, en algún lugar, en algún grupo de amigos. ¿Alguien pregunta más? Ya vamos terminando. Sí, ya vamos a terminar porque ya son las 3. Ujú. Le leo algunos comentarios y respondemos alguna pregunta así general. Sí, Y si quieres, Luis, buscar alguna pregunta interesante en TikTok, pues ahorita al final. Nos preguntaban primero por si son clases presenciales. Entonces sí, aquí estamos en presencial los domingos en Munco, Xochimilco. Estamos por lo regular los domingos a las 4, pero igual les avisamos antes, ¿no? sí. Si es necesario que vengan un día antes aquí a la grabación y a Ujú. estar en vivo. También pueden venir, están invitados aquí en Munco, Xochimilco. Y aquí le voy a leer en Facebook Ujú. algún comentario. Tesicolo Tepetla nos manda saludos desde Jico, Veracruz. Entonces le mandamos Gracias, saludos. igualmente. También Tona Mares nos dice saludos desde Cihuatanejo, Guerrero, Temastiani, Cruz. Muy buena clase de hoy. Qué y, bueno que le guste. y aquí una pregunta en Facebook. Dice, hola maestro, ¿cómo se dice abeja en náhuatl? Abeja. Ah, ah, he visto Necusayolin. Necusayolin, abeja, ajá. Necusayolin, porque Necutli es miel. Entonces, como mosca de miel. Ujú. Ujú.
que ¿dónde se inició? Bueno, las clases presenciales nos preguntan, aquí en Munco, Xochimilco, estamos en la alcaldía Xochimilco, en el pueblo de San Gregorio Tlapulco. Por si alguna persona puede venir, claro, aquí está invitado los domingos a las 4. Si hay cambio de horario, pues les avisamos, como decíamos antes. Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta aquí en presencial, ante las redes? Vamos cerrando, terminando, ¿verdad? Sí, Sí, entonces, lo que sí debemos aclarar es que no siempre hablamos del Kamanali. En realidad somos serios. De vez en cuando sí usamos el Kamanali, ¿verdad? Pero pueden venir cuando gusten. Yo sí una pregunta solo para Sí, aclarar. sí, sí. Cuando se dice el tos o el mo, solo para que lo repita para que me quede claro, cuando es cuando se incluye uno dentro de la broma y cuando se le habla Ah, o se le dice solo al otro. siempre es que ahí dependerá del hablante. Dependerá del hablante. Sí. Y como esto no está fijo, digamos, siempre se puede decir, o si estamos aquí varios, 2 o 3, y entonces yo puedo decir to, ajá, toish, ojo, mis cacapo, pero ya ellos entienden, porque todos estamos acostumbrados a esta forma de hablar, ellos dos entenderán que estamos hablando de alguien allá, pero que nosotros somos cachetones, no se nos ve aquí el hueso del pómulo, pero él que se nota así el pómulo, entonces nos vamos a reír, así, cuando estamos aquí en grupo. Como irónicamente. ¿No? Sí, irónicamente, sí, siempre, ajá. Y cuando se dice mo, Sí, pues a la segunda persona, que también se puede empezar así, o alguien puede empezar con no, también, mío, es mi compañero, ¿sí? Okay. Pero él ya, como se dice, agarra luego el, la idea y va, ajá. O sea, todo se presta para todos los pronombres posesivos pueden entrar aquí. Uh-huh. Con ironía, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, también mencionaba que se ocupa mucho como el doble sentido, ¿no? En este caso también entraría aquí como el doble sentido en las palabras, ¿no? Sí entra. Pero, o sea, que como qué otra herramienta puedes utilizar ahí? Como qué otra forma de ocuparlo. Aparte, bueno, ya sé que es forma de juego, ¿no? Pero en este caso usted mencionaba el árbol, entonces también se puede, ¿Mencionaba qué? como si fuera un árbol, ¿no? Sí. Entonces Uh-huh. se puede también como ocupar árboles, pero en náhuatl o algo así, Pues ¿o a la no? manera de lo que dicen de los albures, sí, también, pues porque se hace una palabra grande, aunque el término albur es del español, pero puede ser que sí ya en el español mexicano se se unan estas dos formas de hablar del español, que tampoco venían, todos eran santos, ni todos los mexicas o los nahuas eran santos, ni los mayas, ni los otros, ¿verdad? También tenían sus formas de hablar, de respeto, y yo creo que de bromear también, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, en algún momento sí podemos hacer algún estudio más profundo para ver esto. Por ejemplo, aquí donde estamos en este pueblo de San Gregorio Atlapulco, hay una expresión en náhuatl que ya se perdió, pero hoy se presta para las bromas y la gente lo dice y se ríe. Yo lo vine a aprender aquí. Dicen, como si fuera, con mucho respeto en una fiesta, o en una casa, dicen, merezca usted. Entonces, pero eso viene del náhuatl. Mashitla masewi, o sea, que coma usted, que merezca los alimentos. O mashik momasewi, merezca usted. Pero se decía antes en náhuatl, porque eso se dice en Milpalta todavía, con mucho respeto. Pero aquí lo que dicen es cuando la señora de la casa de la fiesta dice, merezca usted, y de repente, si no come, el invitado dice, parece que no merece nada, y se ríe. Ya es, o sea, si es una broma, ¿no? Porque dice, pues es que no come nada, parece que no come nada, entonces parece que no merece nada, pero ya está en las dos idiomas y en las dos culturas, ¿verdad? Sí, y así nos pasa, ¿verdad? Así nos pasa, ¿verdad?
Entonces yo creo que podemos ver más Kamanali, porque hay otras formas en la región. Podemos ver un poco más, podría ser otra lección más del Kamanali. Muchas gracias, Lazo Kamati. Sí. Bueno, ya nada más para finalizar. Los invitamos a seguirnos aquí todos los domingos a las 4. Si no, antes les avisaremos. Aquí en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y en YouTube pueden ver las repeticiones de todas estas clases. Lazo Kamati. Uh-huh.